ser los enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria. Cultura, política, autoritaria, rasgos y patrones de actuación en América Latina. Antes de comenzar, es esencial definir el concepto de autoritarismo, el cual no es más que un sistema político que abusa de su autoridad, impone el poder sin consenso popular y comanda dictadores que aún subsisten en América Latina. La mayoría de los observadores argumentan que la cultura política latinoamericana es autoritaria y que esto es un factor en el desarrollo de la democracia. No hay duda de que eso se reconoce en la cultura política dominicana actual. De hecho, se cree ampliamente que los dominicanos tienen puntos de vista políticos autoritarios, lo que podría explicar por qué Joaquín Balaguer fue reelegido tantas veces. Hoy día, después de casi 30 años de inestable, imperfecto e inseguro, pero medible progreso en América Latina, las duras lecciones del pasado parecen más importantes que nunca, debido a que en la última década la región ha sufrido un significativo retroceso democrático y un auge del autoritarismo. Publicó este miércoles su informe anual criticando el avance de los gobiernos autocráticos en el mundo y remarcando que logran mantenerse en el poder mediante parodias electorales o incluso impidiendo procesos de elección democrática, como por ejemplo ocurre en China. En cuanto a la región latinoamericana, la investigación apunta a persecuciones a opositores y a disidentes de gobiernos como el de Venezuela y Cuba, el encarcelamiento de candidatos en Nicaragua o los intentos de condicionar a la justicia en países como Brasil o Argentina. La historia de América Latina ha estado enfatizada entre las tensiones del dominio religioso y los brotes del militarismo. Se ha dinamizado entre los lazos de la esclavitud y los ideales de la libertad. Se ha basado entre las ilusiones de la independencia y las políticas, se ha forjado entre la controversia entre la igualdad y la desigualdad, la equidad e inequidad, la injusticia y la justicia, la riqueza y la pobreza. Todo esto arraigado en procesos profundos de autoritarismo, que en momentos históricos reales se han presentado como sistemas coloniales, luchas criollas, autoritarismos, populismos y también disfrazados de democracia. Los gobiernos autoritarios surgidos de golpes de Estado y presididos por militares, que quebrantaba el orden constitucional que descreen de los órganos legislativos, de los partidos políticos, de la prensa libre, de la democracia constitucional y de los derechos humanos, son solo un recuerdo, o mejor, un mal recuerdo del pasado que nadie o muy pocos quieren repetir, y que en muchos países han sido condenados y procesos judiciales para castigar a los responsables y culpables de estos quebrantos, que atentan seriamente contra los derechos de muchas personas. La Concepción Bona, la policía, los cascos blancos no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. En la Amado García Guerrero con Concepción Bona. Como herencia de ese pasado nos queda Cuba con un régimen político comunista que no encontró nunca cómo accionar después del derrumbe de la Unión Soviética, ni cómo construir una democracia respetuosa de los derechos de los que viven y de los que tuvieron que irse de la isla. Y una economía que conjugue las necesidades de un postergado desarrollo con los progresos alcanzados en educación y en salud. Nuestras condolencias son para el pueblo de Cuba, que ahora sufre bajo el yugo de un dictador. Esta es la historia de Castro. Patrones que siguen una cultura política autoritaria en Latinoamérica. Debilidad de instituciones de control político como el Congreso y los partidos políticos. Excesivo rol del presidente, concentración del poder en este, obsesión por el logro de la reelección presidencial. El jefe de Estado actúa de forma paternalista directa y sin intermediarios ante sus seguidores. Grandes niveles de corrupción, acciones para controlar el poder judicial, se aprovechan de elecciones democráticas para llegar al poder y establecen leyes que limitan libertades civiles y políticas. Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante décadas intentaron imponer su modelo político a otros países, el sistema capitalista frente al modelo comunista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países sin importarles la legitimidad de estos regímenes. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. A continuación, presentamos algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia de este enfrentamiento.